¿qué tal? Buenas tardes. Somos Leonel y Angie de Figón y hoy vamos a tener la introducción a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y veremos una serie de puntos muy interesantes sobre esta carta antes de ya hacer el recorrido por la misma. Bueno, el contexto histórico nos habla que Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que hoy es parte de Turquía actualmente. A unos 160 kilómetros es localizada, en ese tiempo era localizada al este de Éfeso. Y recordemos que Éfeso era una de las iglesias, de las 7 iglesias de las cuales habla Apocalipsis. Dentro de la ciudad se encontraba el río Lico, que no estaba lejos, donde fluía el río Maender. También como montaña importante tenemos al monte de Cadmo, que se levantaba a más de 2400 metros de altura sobre la ciudad. Y también el Valle del Lico, en el Valle del Lico se encontraba también en Colosas a una anchura de 3.2 kilómetros. ¿Quién escribió la carta a los Colosenses? Pablo es identificado como el autor al principio de esta carta. Y bueno, vamos a ver ahorita más adelante, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla del autor y también en el versículo 23. En el capítulo 4, versículo 18, también es identificado Pablo, como era su costumbre, identificarse en cada una de sus epístolas. Bueno, pues vamos a leer Colosenses 1:1. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Aquí vemos identificado muy preciso que es Pablo el que escribió esta carta. Colosenses 1:23 dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando llegaron la buena noticia. Esta buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Aquí volvemos a ver que es el apóstol Pablo el que escribió esta carta. También sabemos que en el 4:18 dice: firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas y que la gracia de Dios sea con ustedes. 3 pasajes que nos están confirmando que el apóstol Pablo escribió la carta a los Colosenses inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde y cuándo se escribió esta carta? Pues fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y ¿dónde fue escrita? Pues fue escrita cuando Pablo se encontraba en arresto domiciliario en la ciudad de Roma. ¿A quién fue enviada esta carta? Esta carta es enviada a los hermanos de Colosas. Se dice que en su mayoría eran gentiles. Y bueno, también lo vamos a ver a lo largo de toda esta carta, que quien la lleva precisamente a esta iglesia de Colosas es Tíquico. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, pues como todas las cartas y como todo en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, tiene un propósito. Y esta carta no puede ser la excepción. Así que este propósito es combatir las falsas enseñanzas que querían sustituir la fe en Cristo. ¿Cuáles eran estas falsas enseñanzas? Pues eran como una mezcla entre el judaísmo y las filosofías paganas. Entonces, podemos ver que el propósito es combatir estas falsas enseñanzas. ¿En dónde podemos ver a Cristo en Colosenses? Ok, pues lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 28, donde Pablo afirma
que tú y yo, como discípulo, terminaremos siendo perfectos, pero solamente en Cristo. Y también en capítulo 2, versículo 10, nos dice que tenemos que aceptar esa plenitud de Cristo, a fin de que Dios nos permita vivir una vida plena, una vida llena, pero solamente en Cristo. Amén. Vamos a leer Colosenses 1:28 y 2:10, donde vamos a corroborar lo que acaba de decir mi esposo. Dice, por lo tanto, hablemos a otros de Cristo, advirtamos a todos y enseñemos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. El carácter de Dios en Colosenses lo tenemos de esta manera. Pues Dios es accesible y vamos a verlo conforme vayamos recorriendo esta carta en el capítulo 1, los versículos del 21 al 22. Dios también es invisible. Capítulo 1, versículo 15, también lo veremos en su momento. Dios es justo. En el capítulo 3, el versículo 25, ahí veremos este carácter de Dios. Dios es poderoso, capítulo 1, versículo 11 y capítulo 2, versículo 12. Nos habla de ese poder de Dios, de esa potencia de la que habla el versículo 11. También vamos a ver que Dios es reconciliador en el capítulo 1, verso 20. Y finalmente, el carácter de Dios también es que Dios se aira. Capítulo 3, versículo 6. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. ¿Cuáles son las palabras claves en Colosenses? Las palabras claves en Colosenses las encontramos de la siguiente manera. Primeramente, Jesucristo. Lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1, en el versículo 28 del capítulo 1, capítulo 2, versículo 6 y capítulo 3, versículo 17. Su nombre significa el Señor salva. Jesús. Ese es el significado. Y también pueden leerlo en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y también Cristo significa el ungido. Pablo aplica este término como la supremacía, un ser supremo, y le da ese nombre combinado y lo nombra al inicio de esta carta utilizando este nombre, Jesucristo. Veremos también que es el primogénito. Capítulo 1, versículo 15 y versículo 18. La palabra primogénito significa primero en el tiempo o en primer lugar. Y finalmente, la tercera palabra clave que encontraremos en Colosenses es perfecto. Capítulo 1, versículo 28, que lo leímos anteriormente, lo leyó Angélica. Y capítulo 4, versículo 12, nos dice esta palabra perfecto, que significa fin, que significa límite o cumplimiento. Y bueno, pues Pablo usa este término para describir la terminación de todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo tendrá una terminación en su segunda venida, pero todo aquel que está en Cristo. Muy bien, pues vamos a ver cómo vamos a estructurar la carta. Estamos en la introducción esta mañana y vamos a seguir. La próxima semana estaremos viendo los saludos iniciales en la carta a los Colosenses en capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y seguiremos
primeramente Dios, el Evangelio de Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 1, del 5 al 14. Continuaremos viendo que Jesús es el primero en todo. Capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a ver también el misterio de Dios en el capítulo 1 de los versos del 24. Y nos vamos a extender hasta el capítulo 2, versículo 5. Veremos también que el Evangelio te cambia. Capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y vamos a entrar a la estructura más práctica de esta carta. Todo lo que hagan esposos y esposas es en este tema. Vamos a abarcar el capítulo 3 del 17 al 4.1. Otra parte de lo que ya comentó Angélica es la parte relacionada a los padres e hijos. Capítulo 3, versículos 20 al 21. Y continuamos con los patrones y empleados en el capítulo 3 del 22 al 4.1. Finalmente, en este apartado veremos con los que no creen. Capítulo 4, versículos del 2 al 6. Y concluimos la carta con el corazón de Pablo, del capítulo 4, 7 al 18. Y con esto hemos concluido la introducción a esta carta. Esperamos que vaya a ser de mucha bendición para sus vidas. Y en esta ocasión le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir las escrituras, y darle gracias a Dios también por la vida del pastor Rolando Hinojosa Huizar. Sí, le damos gracias también porque él nos comparte este material de esta estructura de la carta. Y vamos a orar para concluir este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder iniciar con esta introducción, Señor, y sobre todo de proporcionar el recurso que es tu palabra, Señor, y utilizar a tus siervos para transmitirla, Señor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que así como nosotros hemos escuchado esta palabra, así también todas las familias y amigos que la escuchen, sea para bendición a sus hogares, que pueda penetrar al corazón, Señor, y que así como penetra en nuestro corazón, podamos llevarla a nuestra vida diaria. Que seas tú a través de tu Espíritu dirigiéndonos y dándonos la sabiduría para conocer más acerca de tu Hijo Jesucristo y acerca de ese Evangelio de Jesús que estaremos viendo en las próximas semanas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.